Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Repaso mensual número 3. En este video tutorial nos ejercitaremos para el examen mensual número 3 de geometría. Operaciones de ángulos entre paralelas. Vamos a mostrar un conjunto de ejercicios en los cuales encontramos ángulos que se forman dentro de las paralelas y tenemos que encontrar el valor de uno de ellos aplicando nuestras propiedades básicas. Nuestra primera propiedad nos indica que el ángulo formado por estas dos secantes dentro de estas rectas paralelas, para el ejercicio número 1, x, es igual a la suma de los ángulos formados por la secante y la paralela. Me refiero a lo siguiente. Para el ejercicio número 1 vamos a aplicar la propiedad que nosotros lo conocemos como la propiedad del zigzag, donde x es equivalente a 45 más 40 grados. Este es el punto principal para el desarrollo del resto de los ejercicios, puesto que todos tendrán que tener el mismo objetivo, la misma finalidad a seguir. En caso nos haga falta alguno de los ángulos, tendríamos que completarlos. Por lo tanto, el valor de x es equivalente a 95 grados. Veamos el ejercicio 2. Es la misma figura, el detalle es que está invertida. Por lo tanto, nos dice, por el detalle del zigzag, nos dice que 80 es equivalente a 30 más x. En este caso, el ángulo formado por las dos secantes es un valor conocido. Hasta este punto hemos llegado con nuestra parte geométrica con el concepto del zigzag. A partir de ahí ya es algebraico o es aritmético. Por lo tanto, el valor de x es equivalente a 50 grados. Veamos el ejercicio 3. En el ejercicio 3 era lo que indicábamos al inicio del ejercicio número 1. Debemos de completar aquellos ángulos faltantes. Por ejemplo, si tenemos 170 grados, significa que este ángulo equivale a 10. Ahora, tenemos un ángulo de 25 y por el concepto de opuestos por el vértice, este ángulo también es equivalente a 25. Entonces ya podemos aplicar nuestra propiedad del zigzag directamente, el cual nos indica que x es igual a la suma de 25 más 10. Así es, obtenemos el valor de x. Como puedes observar, es un tema sumamente sencillo, donde nos estamos respaldando en nuestra primera propiedad principal, que es la propiedad del zigzag, al cual nosotros le hemos definido como la propiedad del zigzag. Veamos el ejercicio número 4. También debemos de completar algunos ángulos. Por ejemplo, esto es 20 grados, puesto que es un ángulo llano con 160 y 180. Tenemos 300 grados, por lo tanto el ángulo que está en el medio es de 60 grados. Así es, podemos aplicar nuestra propiedad del zigzag nuevamente, el cual me dice que 60 es igual a x más 20. Y por una intuición básica, obtenemos que el valor de x es equivalentemente a 40. Bien, habiendo desarrollado esta primera parte de nuestras operaciones de ángulos entre paralelas, aplicando nuestra propiedad de zigzag y completando algunos ángulos faltantes, vamos a un grupo de ejercicios en el cual tenemos que encontrar algunos valores adicionales. Ok, nos dicen calcular x si L1 es paralelo a L2. Ok, para poder aplicar el método del serrucho o de la sierra, como nosotros lo hemos determinado, el primer concepto es que L1 sea paralelo a L2, o sea que los ángulos formados estén dentro de rectas paralelas. Si esa indicación no está, no podemos aplicar nuestra propiedad del serrucho. ¿Qué nos dice? Los ángulos que apuntan hacia el lado izquierdo, la suma de los ángulos que apuntan hacia el lado izquierdo es equivalente a la suma de los ángulos que apuntan hacia el lado derecho. Entonces tenemos que observar estos vértices, quienes apuntan hacia la izquierda y quienes apuntan hacia la derecha. En el ejercicio 6 podríamos aplicar el método del zigzag. Aquí tenemos el método del serrucho y el método del zigzag. Vamos a ver. Propiedad del rayo, ¿no? Decimos rayo, serrucho, sierra. Le vamos a llamar la propiedad del rayo esta vez. Bien, tenemos todos los ángulos completos. Así que sumemos 20 más 50 más 30, puesto que ellos apuntan hacia el lado izquierdo. Y luego sumamos 60 más x, que apuntan hacia el lado derecho.
Ok, esa sería la expresión. A partir de aquí en adelante vamos a omitir todas estas operaciones, puesto que lo podríamos hacer mentalmente. Reducimos la expresión y por lo tanto el valor de x es equivalentemente a 40 grados. En el ejercicio 6 nos dicen que L1 es paralelo a L2, además que L3 es perpendicular a L4. Vamos a ver de qué se trata. Este dato es muy importante, porque eso significa que esas dos rectas están formando un ángulo de 90 grados. Ah, muy interesante, esto vale 90 entonces. Tenemos 130 y por lo tanto esto es equivalentemente a 50. Tenemos un valor de x y opuestos por el vértice, esto también es x. Ahora ya estamos en nuestra propiedad del zigzag y podemos decir de que 90 es igual a x más 50. Por intuición obtenemos que x equivale a 40 grados. Mira qué importante es tener los conceptos básicos de perpendicularidad o de lo que es la propiedad del zigzag. Veamos el ejercicio número 7. En este caso le hemos incrementado un grado de dificultad girando un poco la figura, pero eso no sería ninguna dificultad para nosotros. Completamos los ángulos, 20 grados y 20 grados. Ah, ok. Tenemos un ángulo exterior de 2x más 10 grados, por lo tanto el ángulo interior sería 360 grados menos 2x más 10. Reducimos la expresión y tendríamos lo siguiente. El ángulo del medio, que es 360 grados menos 2x más 10, es igual a la suma de los extremos, que es 40. Reducimos la expresión algebraica de tal forma que 2x es igual a 310. Y el valor de x solicitado equivale a 155 grados. En el ejercicio número 8 tenemos L1 paralelo a L2 y nos piden calcular el valor de x. Vamos a completar los ángulos para que tenga la forma de la propiedad del zigzag. Esto equivale a 20, esto equivale a 80 para que toda la vuelta dé 360 grados y este ángulo pequeño es 180 grados menos x. Correcto, 80 grados tiene que ser igual a 20 grados más 180 grados menos x. Establecemos nuestra ecuación, reducimos, despejamos y obtenemos el valor de x. Acá tenemos dos rectas paralelas y tenemos ángulos que se están formando. Algunos valores están incompletos, entonces procedemos a completar. Por ejemplo, en el número 10 vamos a prolongar las rectas para poder aplicar nuestra propiedad de zigzag. En el número 11, ojo, importante, tenemos dos rectas que forman ángulo de 90 grados. Y el número 12, tenemos que tomar en cuenta los ángulos que nos están solicitando. Bien, comenzamos. Completamos con 20 grados, completamos con 35 grados para que nos dé 360 y completamos con 10 grados. Entonces ahora procedemos a utilizar nuestra propiedad del rayo, que nos dice que la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda es equivalente a la suma de los que apuntan hacia la derecha. O sea, x más 35 es igual a 20 más 40 más 10. Reducimos la expresión y por lo tanto obtenemos un valor para x igual a 35 grados. En el ejercicio número 10 optamos por prolongar estas rectas. Así es, tenemos 340 grados, por lo tanto este ángulo es de 20. Tenemos 350 grados, por lo tanto este ángulo es de 10. Y aplicamos nuestra propiedad del zigzag, que nos dice que x equivalente a 20 más 10. Veamos el ejercicio 12, el número 11. Así es, nuevamente tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos 220 grados. Esto es muy importante. L3 perpendicular a L4. Por lo tanto, esto es 90 grados.
Este ángulo es 140 grados para que con 220 se convierta en los 360. Pero tenemos un ángulo llano que completar. Así es, 40 grados. Ahora aplicamos nuestra propiedad del zigzag, que nos dice que 90 es equivalente a 40 más x. Por lo tanto, x toma el valor de 50 grados. En el ejercicio número 12 dice, si L1 es paralelo a L2 y la medida del ángulo AOB es la mitad del suplemento de 100, ok, el suplemento de 100 es 80 y la mitad de ese 80 es 40. Ok, importante. El suplemento de 100 es 80, por lo tanto AOB es 40. Así es, aplicamos nuestra propiedad del zigzag y 75 grados más 40 grados es igual a 40 grados más x. De esta operación encontramos el valor de x. Nuevamente rectas paralelas. Ok, tenemos que completar algunos ángulos. Propiedad del rayo. Rectas paralelas. Comenzamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son rectas paralelas y tenemos alternos internos. 10 grados. Tiene que ser equivalente al 40 que está en la parte superior. Por lo tanto, x tiene que ser equivalente a 45 grados, que sería 35 más 10. Número 14. Del serrucho, del rayo o de la sierra. Propiedad. Completamos los ángulos. 15, 20 grados, 25. Sumamos los ángulos que apuntan hacia la izquierda, que es 65 más x. Tiene que ser igual a los que apuntan hacia la derecha, 60 más 2x. O viceversa. Tenemos una expresión algebraica que reducir, por lo tanto x equivale a 5. Ejercicio 15. Completamos los ángulos faltantes. Por lo tanto, este ángulo es 180 menos 2x. Establecemos nuestra condición. 75 es igual a 180 menos 2x más 45. Ya tenemos una expresión algebraica. Despejamos, reducimos y obtenemos el valor de x igual a 75 grados. Aplicaciones directas y rápidas. 30, 40 y por lo tanto x equivale a 70. Ejercicio 2. 45, 35 y 180 menos x. Por lo tanto, 180 menos x es igual a 80, lo cual indica que x equivale a 100. Opuestos por el vértice, x. Así es, x es igual a 25 más 35, por lo tanto es equivalentemente a 60. Ajá, propiedad del rayo. Los que apuntan hacia la izquierda es igual a los que apuntan hacia la derecha. 3x igual a 60, por lo tanto x equivale a 20. Sumamente rápido, ¿no? Y es porque tenemos el concepto muy fortalecido. Ok, tenemos los ángulos. Los que apuntan hacia arriba, 3x más 10 es equivalente a los que apuntan hacia abajo, que serían 100. Por lo tanto, x equivale a 30. Ejercicio 6. Vamos a darle un valor aquí a x para completar los ángulos. Ok, 5x son los que apuntan hacia la derecha, equivalen a 70 los que apuntan hacia la izquierda, por lo tanto x equivale a 14 grados.
En el ejercicio 7 hay un punto muy importante. Nos dicen que L3 es perpendicular a L4, por lo tanto esto es 90. Esto significa que este ángulo equivale a X, es el que nos piden determinar, y este ángulo es 68. Así es, propiedad de zigzag. 90 es igual a 68 más X. Acá tenemos algo similar. 2y menos 20 es igual a 180, ángulo llano en la parte superior. De aquí obtenemos un valor para y que es igual a 100. Ok, si y es igual a 100, entonces el ángulo y más 10 es igual a 110. Eso significa que este ángulo es 70 y este ángulo es 40. Y ya podemos aplicar nuestra propiedad del zigzag. 110 grados. En el ejercicio 7, no te olvides, x equivale a 12. Ahora vamos a ver la congruencia de triángulos. Ok, acá tenemos un grupo de 4 ejercicios para poder aplicar nuestra congruencia de triángulos. Observemos. Así es, lado, lado, lado. Establecemos una condición, por lo tanto x es equivalente a 180 grados menos alfa más beta. También podemos concluir diciendo que x es equivalente a teta. Veamos el ejercicio 2. Lado, lado, lado. Por lo tanto, x equivalente a 37 grados. Gracias a la congruencia de triángulos podemos obtener estos resultados de una manera muy rápida. Veamos el ejercicio 3. Me piden calcular x. Así es, tenemos lado, ángulo, lado. Al colocar ese punto en el medio de la unión de los dos triángulos, tenemos la congruencia del tercer caso, lado, lado, lado. Esto significa que este lado le corresponde el ángulo de 50 y por lo tanto a este ángulo le corresponde x. Esto quiere decir que x equivale a 50. Veamos el número 4. Punto en común. Lado, lado, lado. 130. Por lo tanto, este ángulo también es 130. Hasta ahí tenemos 260. Para que se complete toda la vuelta, x tiene que equivaler a 100. Así es, el concepto de la congruencia es muy sencillo. Observemos. Vamos, lado, lado, lado. Esto significa que este lado es x más 20. Por lo tanto, x más 20 igual a 70. Y más 10 igual a 30. Establecemos un sistema de ecuaciones. Nos piden x más y. Sumamos de manera vertical. Por lo tanto, x más y igual a 70. Veamos el número 6. Así es. Ángulo, lado, ángulo. Alfa punto beta. Alfa punto beta. Ángulo, lado, ángulo. Esto significa que el que se opone a beta equivale a 16 y el que se opone a beta equivale a 4. Por lo tanto, hay una equivalencia en los valores de esos lados. Igualamos la equivalencia y x equivale a 4. Ejercicio 7. Tenemos nuevamente lado, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el que se opone a 45 es 24 y el que se opone a 45 es 6x. Establecemos una relación. Eso significa que x equivale a 4.
Calcular el perímetro. Nuevamente, ángulo, lado, ángulo. 30 vale 6. 45 es 4, 45 es 4. Sumamos los lados y tenemos un perímetro de 20. Nuevamente, ángulo, lado, ángulo. El que se opone a beta es 2x más 3. El que se opone a beta es 17. Ya que conocemos la congruencia, establecemos la igualdad. Por lo tanto, el valor de x es igual a 7. Número 10. Ángulo, lado, ángulo. Desde un comienzo nos han dicho que son congruentes. Por lo tanto, el ángulo B es x más 10. Eso significa que podemos sumar los ángulos interiores del primer triángulo ABC. Nos daría 3x más 60 igual a 180. Despejamos el valor de x y obtenemos un x igual a 40 grados. En el ejercicio número 11, lado, ángulo, lado. Nos están formando un triángulo isósceles, por lo tanto esto equivale a 40. Esto significa que teta debe de valer 100, pero a nosotros nos solicitan alfa más beta, por lo tanto alfa más beta es igual a 80. Ejercicio 12. Lado, ángulo, lado. El que se opone a este lado es y el que se opone a este lado es 20, por lo tanto y equivale a 20. El que se opone a este lado es x, el que se opone a este lado es 60, por lo tanto x es equivalente a 60. Eso significa que x menos y es 60 menos 20. Nuestro resultado sería 40.